Pero en primer lugar, conviene aclarar que la pregunta ha sido mal planteada. Ya aclaré que el Graal no debe ser buscado. Agregaré ahora que se trata de un objeto del cual no es posible apropiarse y que, por lo tanto, debe aún estar donde siempre estuvo. Es un error, pues, tanto buscar el Graal como interrogar ¿qué ha sido de él? Pero se preguntará, ¿cómo habrá que encarar ese misterio, entonces, para obtener algún conocimiento adicional libre de paradojas? La única manera, a mi juicio, de avanzar en el conocimiento del misterio consiste en profundizar las analogías que ligan a la función orientadora hacia el origen del Graal, función externa, con las vías secretas de liberación espiritual de la sabiduría hiperbórea, las que son funciones internas, orientadoras hacia el origen. En ese sentido, se puede establecer una analogía muy significativa entre la piedra Graal de la estrategia odal y los lapis oppositionis, empleados en la vía de la oposición estratégica. Ya expliqué, sintéticamente, que la vía de la oposición estratégica consiste en el empleo de la técnica arquemónica, es decir, en la disposición de un arquémona o cerco estratégico y de un lapis oppositionis fuera del cerco, en la fenestra infernalis que da al Balplas. Aplicando la ley del cerco al arquémona, se logra aislar la plaza del Balplas, es decir, se consigue liberar un área en el mundo del demiurgo. Pero ello no es suficiente. Es necesario que los iniciados se desincronicen del tiempo del mundo y generen un tiempo propio, inverso, que les permita dirigirse hacia el origen. Para ello, practican la oposición estratégica contra los lapis oppositionis, que se encuentran situados sobre una runa en el Balplas, frente a la fenestra infernalis. Me toca ahora aproximarme al mayor secreto, aquel que explica el método empleado por los dioses para mantener, permanentemente, eternamente si se quiere, el Graal en el mundo. Comenzaré por indagar lo siguiente. ¿Cuál es la residencia de los dioses leales? Se puede partir de una respuesta conocida, que yo he repetido muchas veces. Los dioses residen en Kata Agar, en el Valhalla de Agartha. Tal la respuesta es correcta, pero insuficiente, pues cabría preguntar a su vez, ¿qué es el Valhalla? ¿Dónde se encuentra? Frente a estos interrogantes pueden adoptarse dos criterios. 1. Recurrir a elementos de la mitología nórdica y decir, por ejemplo, que en lo alto del fresno Yggdrasil se encuentra el Valhalla, sitio a donde va a residir los guerreros muertos en combate, regido por Wotan, etc. Y un segundo criterio, que me parece más acertado, consistente en despojar a las respuestas de adornos folclóricos y expresarlas con símbolos de la sabiduría hiperbórea, los que podrán ser fácilmente interpretados mediante analogías. Con este criterio es posible afirmar inmediatamente que el Valhalla es la plaza liberada por los dioses, o haces, en algún lugar del universo de El Uno. Esta plaza, naturalmente, tiene las dimensiones de un país y se halla totalmente fortificada. En ella habitan los señores de Venus y muchísimos dioses y valquirias, quienes se preparan permanentemente para la lucha mientras aguardan el fin del Kali Yuga y el despertar de los espíritus cautivos. Sus incontables dioses guerreros, inmortalizados con sus cuerpos de Vajra, forman en las filas del Bildeshker el ejército furioso de Wotan y vigilan las murallas del Valhalla, aunque el enemigo jamás se atrevería ante tan temible guarnición hiperbórea. Los dioses han liberado la plaza fuerte del Valhalla, aplicando, con sus poderosas voluntades, la ley del cerco a las murallas de piedra. La conquista del tiempo propio que reina en el Valhalla
y que los independiza de cualquier ciclo o ley del mundo del demiurgo, procede de una maravillosa operación de oposición estratégica. Pero, ¿cuál habrá sido la piedra, el lapis oppositionis, que los dioses emplearon en su estrategia hiperbórea? Desde que ocurrió el conflicto de los orígenes, hace millones de años, los dioses practican la oposición estratégica contra una preciosa gema extraterrestre, facilitada a tal efecto por el gallardo señor, Christos Lucifer. Esa piedra se llama Graal. Un dieser Stein ist Graal genannt. Wolfram von Eckenbach. La relación analógica entre Arquémona y Valhalla se torna más evidente aún si se considera que éste posee una porta infernalis, equivalente a la fenestra infernalis de aquel. La porta infernalis es una abertura en la muralla que se encuentra permanentemente vigilada por atentos centinelas. Frente a la porta infernalis, pero fuera del Valhalla, es decir, en el mundo, se halla situado el Graal, sobre una bruna. Contra él, según se ha dicho, los dioses practican la oposición estratégica. Es necesario profundizar un poco más en la descripción de esta disposición, debido a su extraordinaria importancia para la aproximación al misterio del Graal. Ante todo, diré que el Graal, como un lapis oppositionis, fue depositado en el origen, sobre una bruna, y aún sigue allí, sobre la bruna y en el origen. No se trata de un juego de palabras, sino de una propiedad del Graal que debe ser examinada con detenimiento. El Graal, como reflejo del origen, no puede devenir en el tiempo a semejanza de las cosas materiales creadas por el demiurgo. En otras palabras, el Graal no puede estar en el presente. En verdad, el Graal se halla en el remoto pasado, en aquel tiempo y lugar en que fue colocado, y por eso no debe ser buscado empleando movimiento y tiempo para conseguirlo, pues tal actitud apunta hacia el futuro, o sea, en sentido contrario, tal como ya he explicado. Pero si el Graal se encuentra en el pasado, si el tiempo no lo arrastra hacia el presente con su incontenible fluencia, como acontece con los objetos materiales, y siempre ha permanecido allí, en el pasado, ¿cómo es que hemos llegado a saber de él? Y, lo más importante, ¿cómo puede actuar en el presente, tal como lo exige la estrategia odal, prescindiendo del tiempo? Es decir, ¿en virtud de qué elementos se conecta el Graal, desde el pasado con el presente, por ejemplo, con un líder hiperbóreo? La solución a estos problemas ha constituido, desde antiguo, un peligroso secreto, que ahora voy a tratar de revelar. El enigma se resuelve razonando de este modo. Si bien el Graal ha permanecido siempre en el pasado, propiedad que únicamente posee en el universo la gema de Christos Lucifer, lo mismo no ha acontecido con la bruna que lo sostenía, y que todavía lo sostiene. He aquí el gran secreto. Mientras el Graal, reflejo del origen divino, permanece como tal situado en el origen, la bruna sobre la cual fue asentado ha atravesado los milenios y ha llegado hasta el presente. Por cierto que la bruna siempre está presente, lo que significa en cualquier circunstancia histórica. Hablaré un poco de la bruna. Se la conoce como bruna del origen o bruna de Oricalco, pero cabe aclarar que tales nombres no solo designan al símbolo de la bruna, sino también a la piedra terrestre que fue asiento primordial del Graal. Por eso cuando en la sabiduría hiperbórea se hace alusión a la bruna de Oricalco, de lo que en realidad se está tratando es de una piedra, muy antigua, color azul violeta, en la que los dioses engastaron un signo brúnico de Oricalco. Se hace necesario, pues, conocer la procedencia de la misma y el motivo de su construcción. Ya mencioné en otras ocasiones que en un principio los dioses ingresaron al sistema solar por la puerta de Venus,
y que un grupo de ellos, los dioses traidores, se asoció al plan del demiurgo, provocando luego, en combinación con este, la catástrofe de los espíritus cautivos. Los espíritus hiperbóreos fueron encadenados a la materia por haber caído en una celada cósmica, el misterio de Amort, pero no hablaré por ahora de ello. El efecto que se produjo en el mundo evolutivo del demiurgo al asimilar a los espíritus confusos es lo que hoy llamaríamos una mutación colectiva. Al mal de la ordenación imitativa de la materia hecha por el demiurgo, se sumó luego el mal de la mutación de su obra y el encadenamiento de los espíritus, es decir, la modificación del plan realizada por los dioses traidores. Y para controlar tan maligna empresa, los dioses traidores deciden fundar la Fraternidad Blanca, en la cual se deben organizar las diferentes manifestaciones débicas del demiurgo. La sede central del poder, Chang Shambhala, es también la clave de la mutación colectiva de los 7 reinos de la naturaleza. En efecto, ¿de qué manera mantenía el demiurgo la estabilidad de la forma sobre la Tierra y cómo se aseguraba, antes de la mutación, que los 7 reinos evolucionaran de acuerdo a su plan? Hay 2 principios que intervienen en la ejecución del plan, uno estático y el otro dinámico. El plan se apoya estáticamente en los arquetipos y dinámicamente en el aliento del logos solar. Es decir, que una fuerza procedente del Sol, vehículo físico del logos solar, la que mantenía el impulso evolutivo en los 7 reinos de la naturaleza terrestre. Bien, para provocar cualquier alteración permanente en el plan del demiurgo, es imprescindible interceptar la corriente energética procedente del Sol que, atravesando el océano de Prana, converge sobre la Tierra. Para cumplir con esta condición, los dioses traidores se instalaron desde un principio entre el Sol y la Tierra, en una posición fija que jamás deja pasar ni un rayo de luz, es decir, ni un fotón, sin que antes haya sido interceptado. Esta afirmación puede parecer fantástica, y en verdad lo es, pero más fantástica e insensata ha sido la construcción de Chang Shambhala, ya que la que hemos descrito es la función técnica de la sede del poder de los dioses traidores. He aquí otro secreto que ya no es tal. La ubicación de Chang Shambhala se podrá ahora determinar a partir de este dato. Siempre se encuentra entre la Tierra y el Sol. En realidad, Chang Shambhala está muy cerca de la Tierra, lo que dará una idea de su enorme tamaño. Sin embargo, aquí no se trata de un capricho, sino que debió construirse así por exigencias de su función moduladora del plasma genético solar. Por supuesto, no faltará quien diga neciamente que todo esto es un disparate, dado que las tradiciones del Tíbet y de la India afirman que Chang Shambhala es un reino situado en el Asia, entre las montañas Altai, el desierto de Gobi y los Himalayas. Sin dudas, un comentario de este tipo constituirá un disparate mayor que mis afirmaciones. En principio, las mentadas tradiciones del Tíbet y de la India son productos de la desinformación estratégica que durante siglos ha desplegado la fraternidad para que se ignore la verdad. Y en segundo lugar, diré que los datos más serios de la tradición, ya que hay algunos datos dignos de crédito, siempre mencionan la ubicación de la puerta de Chang Shambhala y jamás al reino en sí. Esta sutil distinción es sumamente sugestiva, pues el hecho de que en un determinado lugar geográfico exista una puerta no implica que el reino esté inmediatamente detrás. Podría entenderlo así una mente primitiva, condicionada por la creencia de que la línea recta es la distancia más corta entre 2 puntos, y de hecho tal cosa ocurre frecuentemente. Pero aquí estoy manejando la información en otro nivel, y por eso adelantaré 4 versos del canto de la princesa Isa, que ya tendrá oportunidad de conocer cuando relate la historia de Nimrod, el derrotado.
Pero aunque Deyun está lejos, sus puertas están en todas partes. 7 puertas tiene Deyun y 7 muros la circundan. A esas puertas inducidas se refieren las leyendas orientales, las cuales están en todas partes y conducen al reino que, evidentemente, no ocupa un simple lugar geográfico. Una referencia a sucesos tan remotos como la perversa asociación entre los dioses traidores y el demiurgo tenía como finalidad servir de introducción para un hecho que voy a destacar enseguida. Cuando el demiurgo conviene con los dioses traidores ceder a estos el control de la jerarquía, les entrega el signo Tiferet, que representa a uno de los 10 Sefirot y permite un control total sobre los aspectos formales de la creación. El signo Tiferet es la expresión simbólica de la manifestación material de los arquetipos divinos, aspecto que suele sintetizarse como belleza del demiurgo. Por si no se ha comprendido bien, conviene repetir que los demonios de Shambhala quedaron en posesión de un signo que representa todo el aspecto Tiferet del demiurgo, permitiendo acceder a él y compartir su poder. Naturalmente que el signo Tiferet es la clave de Maya, la ilusión de lo real, y por lo tanto, la más terrible herramienta de la hechicería. Quien observe el signo Tiferet, el cual es bastante complejo, desde el mundo, es decir, encarnado kármicamente, corre el riesgo de abismarse inmediatamente, perdiendo todo punto de referencia y por consiguiente la razón. Por tal motivo la sabiduría hiperbórea recomienda aplicar la ley del cerco al signo Tiferet para poder observarlo sin peligro. No está de más señalar que en toda ofensiva hiperbórea contra los demonios de Shambhala, tarde o temprano se produce una confrontación con el signo Tiferet, dado que se confía en su nefasta influencia para vencer a los hombres despiertos. Luego que los dioses traidores recibieron el signo Tiferet y construyeron Shambhala, ya no fue posible para los dioses leales permanecer sobre la superficie terrestre. Pero tampoco deseaban abandonar el sistema solar, dejando tras de sí a miles de millones de espíritus cautivos. Y entonces planificaron la estrategia Odal. Pero antes, ¿qué cuadro presentaba un espíritu cautivo? Básicamente, la pérdida del origen y la inconsciencia consiguiente, es decir, la pérdida del tiempo propio. El encadenamiento a la materia parte fundamentalmente del encadenamiento al inmanente fluir de la conciencia del demiurgo, o sea, de la sincronización al tiempo del mundo. Los espíritus cautivos, ligados al tiempo, iban a tardar millones de años en recuperar su conciencia, si es que algún día lo lograban. En esas circunstancias, los dioses, en una maravillosa exhibición de valor e intrepidez, dan comienzo a la estrategia Odal. El primer problema que debían afrontar era mantenerse independientes del tiempo, pero no fuera de él, ya que tendrían que seguir de cerca las desventuras de los espíritus cautivos para ayudarlos a evitar la confusión estratégica y, eventualmente, rescatarlos. Por otra parte, la independencia del tiempo era necesaria para que los dioses pudieran conservar su propio tiempo, su conciencia del origen, pues de otro modo correrían el riesgo de caer también en el gran engaño. Pero, en tanto se sucedieran los eones, los dioses deberían disponer de un sitio agradable, apto para ser ocupado y defendido por una guarnición de terribles guerreros estelares. Estos eran los problemas principales. Había otros, pero los pasaré por alto en homenaje a la brevedad. El procedimiento a seguir fue el siguiente. Los dioses leales buscaron un sitio de la Tierra conveniente para sus propósitos. Como tal sitio iba a desaparecer, luego de la oposición estratégica, no lo escogieron dentro de un continente, pues ello habría ocasionado quizá un cataclismo, que retrasaría aún más el destino de los espíritus cautivos. En cambio, buscaron entre las islas y eligieron una de ellas, situada en lo que hoy sería el extremo septentrión,
pero que en aquellos días era una zona tropical, procediendo enseguida a acercarla. Siendo una isla enorme el trabajo a realizar, para construir una ciclópea muralla de piedra en todo su perímetro parecería hoy una tarea imposible. Pero la sabiduría hiperbórea que disponían los dioses les dio las soluciones para acabar rápidamente con tal trabajo, y en poco tiempo un colosal muro transformaba a la paradisíaca isla en inexpugnable fortaleza. No es posible describir la arquitectura extraterrestre de los muros, pues me perdería en explicaciones y no adelantaría mucho. Solo diré que, en algunos tramos, la construcción era semejante a la fortaleza preincaica de Sacsayhuamán, cerca de Cusco, en Perú, pero tal semejanza, debo decirlo también, era muy aproximada, ya que Sacsayhuamán es aún demasiado humana. En la muralla practicaron una sola abertura, cosa que sorprenderá a quienes no conozcan los principios estratégicos de la sabiduría hiperbórea. Y fuera de esta abertura, que ya he nombrado con una denominación moderna, Porta Infernalis, se colocó la Bruna de Oricalco. Llegó el momento, pues, de volver sobre el mayor misterio. El gran jefe, Christos Lucifer, audazmente instalado en un lugar impensable, atrás de Venus, como sol negro o expresión del origen, decidió responder a la vil conspiración de los dioses traidores con un acto de guerra. Para cumplir con su voluntad, fue que los dioses liberadores ocuparon la isla y la amurallaron, iniciando la estrategia Odal. Pero la estrategia Odal tenía por objeto despertar y orientar a los hombres, individual o racialmente. Ya lo hemos dicho. Entonces, ¿en qué consistía el acto de guerra con que respondía Christos Lucifer a la traición de los dioses de Chang Chambala? Concretamente, el golpe de guerra estaba dado por el Graal. La gema hiperbórea, quitada de la frente del gallardo señor y asentada en el mundo del demiurgo, impediría a los demonios negar el origen divino del espíritu, ya que su inempañable brillo despediría en todo momento los reflejos de la patria primordial. El Graal, al divinizar los linajes hiperbóreos, constituía el desafío mayor, pues amenazaba con enviar al fracaso los planes infernales. El conflicto sería, desde entonces, eternamente planteado por todo aquel que lograse despertar, cualquiera fuese el infierno en que se encontrase, ya que el Graal sería asentado en el plano físico, es decir, en la más baja de las regiones infernales, y su brillo sería visto desde todos los rincones del mundo, incluido el plano astral y todos aquellos purgatorios que los demonios preparan allí para engañar a los espíritus. Aún en aquellos planos tan sutiles de las mónadas emanadas por el demiurgo, donde también hay espíritus hiperbóreos completamente idiotizados, a quienes se ha hecho creer que deben permanecer allí mientras sus otros cuerpos más densos evolucionan. Por último, el Graal era, si se me permite la metáfora, un guante arrojado a la cara de los demonios para un desafío al cual estos, por su cobardía, no serían capaces de responder. Pero no era tan sencillo lograr que el Graal, una vez ingresado en el plano físico, permaneciese simplemente ubicado en un lugar, por ejemplo, en un altar. Por su carácter atemporal, como reflejo del origen, el Graal, cual verdadero diluyente universal, lo atravesaría todo y se perdería de vista. Especialmente si para quien le mirase transcurriese el tiempo del mundo. El Graal no puede ser asentado sobre ninguna substancia que fluya a impulso del aliento del Logos, es decir, que fluya temporalmente, pues se perdería en el pasado, ya que su esencia está siempre en el origen. ¿Qué hacer?
hay que preparar un asiento material de manera tal que soporte al Graal, aunque éste permanezca en el pasado y aunque el tiempo del mundo transcurra efectivamente para dicho asiento. ¿Puede construirse algo así? Solamente si entre la substancia del asiento y el Graal se intercala un signo que neutralice la temporalidad. Esto significa que el signo debe representar el movimiento inverso al empleado por el demiurgo para construir el sistema solar. Un signo así, que es el colmo de los símbolos heréticos, fue empleado por los dioses para construir el asiento del Graal, al cual he llamado Bruna de Oricalco. Atención a esto porque lo diré una sola vez. De la Bruna de Oricalco, que es un signo muy complejo y de tremendo poder mágico, se deriva, previa mutilación y deformación, la runa esvástica, de la cual se han escrito tantos disparates. Para construir el asiento del Graal, se optó por una piedra cristalina de color azul-violeta, semejante a un ágata. En su parte superior, en una zona ligeramente cóncava, se engastó una bruna de oricalco hábilmente cincelada por los dioses leales. Y una vez concluido el asiento, se lo depositó fuera de las murallas de la isla, en dirección a la Porta Infernalis, pero a muchas millas de allí, en una región continental. Será difícil que alguien pueda imaginar el maravilloso espectáculo del Graal descendiendo en los 7 infiernos. Tal vez, si se piensa en un rayo verde, de brillo cegador e influencia gnóstica sobre el vidente, ante quien los demonios giran sus fieros rostros, helados de espanto. Un rayo que, cual hoja segadora de invencible espada, va rasgando los 400.000 mundos del engaño, buscando el corazón del enemigo. Una verde serpiente voladora que porta entre sus dientes el fruto de la verdad, hasta entonces negada y ocultada. Si se piensa en el rayo, en la espada, en el fruto, en la serpiente, tal vez así sea posible intuir lo que ocurrió en aquel momento crucial, cuando la verdad fue puesta al alcance de los espíritus cautivos. Sí, porque desde que el Graal se asentó sobre la bruna de oricalco, el árbol de la ciencia quedó plantado al alcance de aquellos que, completamente confusos, vivían en el infierno creyendo habitar un paraíso. De ahora en adelante podrían comer su fruto, y sus ojos serían abiertos. Aleluya por Cristo Lucifer, la serpiente del paraíso. Aleluya por aquellos que comieron del fruto prohibido, los hombres despiertos y transmutados. ¿Cuál fue el siguiente paso de los dioses? Previamente a la caída del Graal, pero cuando este fenómeno ya estaba ocurriendo en otros planos, aplicaron la ley del cerco a las murallas de la isla, aislando el área interior de la exterior. Para comprender el efecto que tal acción estratégica produjo, hay que tener presente que esa era la primera vez que se liberaba una plaza en el sistema solar. Cuando un anillo de fuego pareció brotar de las imponentes murallas y ya no se vio más hacia el interior de la isla, envuelta en una extraña nube vibratoria y flamígera, el demiurgo comenzó a sentir amputada su substancia. La estrategia de los dioses apuntaba a ganarle no solamente el área plana de la isla, sino también su relieve, sus montes y valles, sus lagos y bosques, sus vegetales y animales. La isla, país vasto, era también una gigantesca arca de Noé, que debería recibir durante milenios a los hombres que lograsen despertar y huir de las cadenas materiales, y también a aquellos que se hubiesen transmutado luchando a muerte en las batallas. Todo un país sustraído al control inmanente del demiurgo era una experiencia nueva, pero, como quiera que esto hubiese sido posible, lo cierto es que la isla continuaba allí,
oculta por una barrera de fuego, pero en el mismo lugar. Es por eso que la reacción del demiurgo hizo temblar la tierra, buscando afectar de algún modo aquel fenómeno incomprensible y recuperar el dominio de la plaza. Terribles maremotos agitaron los mares adyacentes y vientos nunca vistos soplaron inútilmente contra las titánicas murallas. El cielo se oscureció por las nubes de ceniza de volcanes súbitamente despiertos, y en el fondo del océano amenazaba compartirse e intentar tragar a la isla liberada. El mundo parecía haber enloquecido, mostrando el espectáculo terrorífico de todas las fuerzas de la naturaleza descontroladas, cuando, como si fuese el colmo de las abominaciones, el Graal descendió sobre la tierra. ¿Qué podría agregar para dar una idea de lo que sucedió allí? Ya dije que es muy difícil describir y hasta mencionar un suceso que generó una irritación perpetua en los demonios. Tal vez este comentario le diga algo, doctor, si recuerda las explicaciones cabalísticas de Bera y Birsa. Al caer el Graal sobre la tierra, más allá de los 370 veces 10.000 mundos, el gran rostro del anciano lanzó un aullido de horror que aún se oye reverberar en los confines del cosmos. No bien el Graal se hubo asentado sobre la runa de Oricalco, los dioses leales practicaron la oposición estratégica, logrando, ahora sí, que la isla amurallada se tornase invisible, desapareciendo para siempre de la superficie terrestre. De allí en adelante, los hombres dormidos hablarían del Valhalla, la morada de los dioses, y también de Hiperbórea, la isla tragada por el mar, pues el mito original, transmitido carismáticamente por los dioses, ha sufrido distintas caídas en el exoterismo, debido a la impureza de sangre de los hombres dormidos. 48º día. Síntesis general de la sabiduría hiperbórea. La pregunta que inició el precedente comentario esotérico decía: ¿qué ha sido del Graal? Como respuesta se obtuvo que es erróneo indagar sobre el Graal, ya que este es virtualmente el origen y jamás se ha movido de allí. Su asiento, en cambio, la bruna de Oricalco, posee las dimensiones de un objeto material, y es dado suponer que, en gran medida, este sí resulta afectado por las leyes físicas. Se puede entonces replantear el problema. ¿Qué ha sido de la bruna de Oricalco? ¿Continúa aún sosteniendo la gema de Christos Lucifer? En este último caso, la respuesta es afirmativa. La bruna de Oricalco ha sido desde entonces el asiento del Graal, situación que no ha variado en absoluto en los tiempos modernos. En cuanto a la primera pregunta, se debe comprender que sería una tarea imposible resumir aquí el itinerario completo seguido por la bruna de Oricalco hasta nuestros días. Ello obligaría a mencionar civilizaciones desaparecidas y, muchas de ellas, completamente desconocidas para la cultura oficial. Me remitiré entonces a los tiempos históricos, comenzando por establecer algunas pautas que permitirán encarar el problema de manera correcta, evitando así muchas supersticiones o desinformaciones. Primero, la bruna de Oricalco ha sido muchas veces confundida con el Graal. En efecto, ya he demostrado por qué el Graal no debe buscarse. Sin embargo, en algunas ocasiones realmente ha habido transporte y se ha pensado, con razón, que se trataba del Graal. Pero el Graal no es un objeto del cual pueda uno apropiarse, y menos aún manipular o transportar. Con toda verosimilitud, lo que ha sido transportado es la bruna de Oricalco, en el marco de una estrategia racial. En ese caso no se puede achacar la confusión únicamente a la acción estratégica enemiga porque, en la degradación de los antiguos mitos hiperbóreos, la mayor responsabilidad recae sobre la impureza sanguínea de los hombres. Segundo,
La presencia de la Bruna de Oricalco entre los miembros de una comunidad de linaje hiperbóreo tiene la virtud de favorecer la vinculación carismática y de legalizar la conducta de sus líderes. Tercero, la presencia de la Bruna de Oricalco es la presencia del Graal, y el pueblo a quien los dioses hayan confiado su custodia es sin dudas, en ese momento, el linaje hiperbóreo más puro de la Tierra. Cuarto, para certificar si un determinado pueblo ha estado en posesión de la Bruna de Oricalco, hay que estudiar su arquitectura hiperbórea de guerra. La posesión de la Bruna de Oricalco exige la construcción de estructuras de piedras con peculiaridades propiedades topológicas. Dichas construcciones pueden no parecer hechas para la guerra, pero tal apariencia obedece exclusivamente a la ignorancia que existe sobre la estrategia hiperbórea. Un ejemplo lo constituye el castillo de Montségur, sobre el monte Pog, en el Languedoc francés. Esta construcción, que no es una fortaleza ni mucho menos, se levantó para permitir que la secta hiperbórea de los cátaros pudiese recibir y conservar la Bruna de Oricalco. Los principios que allí predominan son los de la ley del cerco y de la oposición estratégica, siendo tarea inútil pretender hacer de Montségur un observatorio astronómico o un templo solar. Pero como la arquitectura de Montségur ha sido proyectada en función de la Bruna de Oricalco, quien no atienda a esta clave jamás llegará a resultado positivo alguno. Quinto, hay que distinguir entre el asiento del Graal, al que llamamos Bruna de Oricalco, y el signo del origen, que la Bruna de Oricalco representa. Dije que, en la piedra azul violeta, los dioses engastaron una figura de Oricalco y denominamos al conjunto, piedra y figura, Bruna de Oricalco. Pero el signo del origen, que fue cincelado en Oricalco y engastado, posee por sí mismo el poder de presentar afinidad con el Graal. Por eso muchos linajes hiperbóreos que no alcanzaron el alto honor de custodiar la Bruna de Oricalco recibieron en cambio el signo del origen como premio a su sangre pura y reconocimiento del esfuerzo empeñado en su estrategia. Es así como el signo del origen tuvo, con el correr de la historia, una particular proliferación entre ciertos linajes que, orgullosamente, lo incorporaron a sus estandartes. Naturalmente, los líderes trataron en un principio de velar en parte su contenido simbólico, simplificando la figura, es decir, quitando algunos elementos sugestivos. Pero, luego de la caída en el exoterismo y la vulgarización, el verdadero aspecto del signo del origen fue olvidado. Ya dije, por ejemplo, que la esvástica procede por mutilación y deformación de aquel signo primordial. Sin embargo, en muchos casos, debido a la extraordinaria pureza sanguínea de algún linaje, el signo del origen fue exhibido completo, permitiendo a los líderes emplear su enorme poder para proyectar la luz del Graal sobre la masa del pueblo. Podría dar varios ejemplos de comunidades asiáticas portadoras del signo, pero tenemos a mano el caso de los sajones, que habían grabado el signo del origen en un tronco de árbol al que consideraban columna del mundo, universalis columna. El fin de tan audaz determinación merece también un comentario. Cuando en el 772 Carlomagno conquistó Teutoburger-Wald, procedió rápidamente a destruir el tronco Irminsul y a ejecutar a 5.000 miembros de la nobleza sajona. No conforme con esto, luego de 3 décadas de heroica resistencia, la raza sajona, de purísimo linaje hiperbóreo, fue totalmente cristianizada, previa ejecución de sus más puros retoños. Es sabido que muchos alemanes cultos consideran afortunada esta espantosa campaña carolingia. Así, por ejemplo, el profesor Haller opina que sin rubor,
que, sin la sumisión de los sajones, hoy no existiría una nación alemana, pues, para el devenir histórico de la nación alemana, tal cual hoy es, la incorporación de los sajones al imperio de Carlomagno era una condición previa imprescindible. Esta opinión generalizada se basa en el análisis a posteriori de los hechos históricos, y por eso, considerando que la extinción de la dinastía carolingia posibilitó que 200 años más tarde la sangre sajona llegara con Otón I a ponerse al frente del mundo occidental, se da por sentado que la dominación y conversión de los sajones fue necesaria y positiva. He aquí mi humilde opinión. La judeocristianización de los sajones representa el más duro golpe que los poderes infernales asestaron a los linajes hiperbóreos en la era cristiana, mayor aún que la conversión de los vikingos, de los celtas o la destrucción de los cátaros, solo comparable al aniquilamiento de los reinos godos. Y la destrucción del árbol Irminsul, con la pérdida para Occidente del signo del origen, es una catástrofe muy difícil de evaluar. Sexto, no es imprescindible, ni siquiera necesario, que la Bruna de Oricalco se encuentre en el seno de un pueblo para que la influencia del Graal actúe sobre éste. El Graal actúa sobre los hombres desde el origen, propiedad que no puede ser afectada por ninguna variable física, se encuentre donde se encuentre la Bruna de Oricalco. Por eso es hasta cierto punto absurdo que se atribuya a tal o cual pueblo el haber alcanzado un alto grado de civilización, porque se encontraba en posesión del Graal, dado que el Graal no puede estar en posesión de nadie, pues es, por disposición del gallardo Señor, prueba de la divinidad de todos los espíritus cautivos. Lo que un pueblo puede tener en custodia es la Bruna de Oricalco, pero solo como premio y reconocimiento a una pureza racial obtenida previamente. Es decir, que el hecho de tener en custodia la Bruna de Oricalco no es la causa de la grandeza de un pueblo, sino que, inversamente, la pureza de su linaje lo hizo acreedor al alto honor de ser depositario del asiento del Graal. Pero, si bien la Bruna de Oricalco solo es entregada a quienes merecen tenerla, es cierto que su cercana presencia afecta al medio ambiente, creando un microclima mutante. Es por eso que los dioses suelen depositar la Bruna de Oricalco durante las épocas oscuras en sitios apropiados para influenciar a los linajes menos confusos. Séptimo. De todo lo expuesto hasta aquí, se desprende la importancia capital que tendría para una comunidad de linaje hiperbóreo conseguir la custodia de la Bruna de Oricalco. Se impone, pues, tratar con detenimiento sobre esta posibilidad. El problema puede resumirse en la pregunta: ¿para qué necesita un rey, o quien quiera que ejerza la función regia, encontrar el Graal, o sea, la Bruna de Oricalco? A continuación, Dr. Signagel, lo invitaré a una breve reflexión sobre la actitud que se debe adoptar al tomar conocimiento de los hechos protagonizados por los dioses liberadores, y luego daré respuesta al problema profundizando un poco más sobre la simbología del Graal. Se requiere una profunda meditación en los símbolos que he presentado para captar su significado último, el cual debe ser percibido siempre como dramático y trágico, pletórico de urgencias espirituales. Nadie que haya tomado conciencia del increíble sacrificio realizado por los dioses al mantener el Graal en el mundo durante millones de años mediante la oposición estratégica, es decir, por un constante y continuo acto de voluntad, nadie que lo haya comprendido, repetimos, podrá permanecer impasible en medio de la confusión, sin experimentar urgencia por liberarse de las cadenas del demiurgo y partir,
tratando de aliviar, de algún modo, la tarea de los dioses. Nadie que compruebe con su sangre la verdad de estos símbolos podrá evitar que el honor, única moral del hombre, lo apremie con insistencia para abandonarlo todo y partir. Pero esa partida será con las armas en la mano, dispuesto a dar batalla sin cuartel a los demonios y sintiendo que la sangre se ha encendido por el furor del guerrero, por la hostilidad esencial hacia la obra del demiurgo, transmutando la débil substancia orgánica del cuerpo físico en Vajra, la materia incorruptible. Es lo menos que el hombre puede hacer para responder en alguna medida al auxilio que los dioses han prestado a los linajes hiperbóreos, posibilitando con su estrategia hiperbórea que el Graal dé prueba del origen divino. Voy ahora a la pregunta pendiente. La piedra Graal, la gema de Christos Lucifer, es sostenida en el mundo por la oposición de los dioses, donde cumple su función de reflejar el origen y divinizar los linajes hiperbóreos, pero, por estar relacionada temporalmente con el Valhalla, señala también, a todo hombre despierto, un camino hacia la morada de los inmortales. Ese camino es el que siguen los guerreros caídos en batalla, los héroes, los campeones, guiados por las mujeres hiperbóreas, aquellas que les fueron prometidas al comienzo de los tiempos y que durante miles de años, por el temor que les emponzoñaba la sangre, habían olvidado. Si el valor demostrado en la hazaña ha sido suficiente purga, indefectiblemente ella estará allí, junto al guerrero caído, para curar sus heridas con el amor helado de Hiperbórea y guiarlo en el camino inverso que conduce al Valhalla. Y ese camino se inicia en el Graal. A la casa de Tarsis, por ejemplo, los atlantes blancos prometieron que un día, cuando la sangre de los señores de Tarsis estuviese lo suficientemente purificada, un hoyo o una braya verían en la piedra de Venus la señal lítica de Kata-Agar, que indicaría el momento de partir. Tal señal mostraría, según se va viendo, el camino hacia el Valhalla, la morada de los dioses leales. Pero no debe pensarse por esto que la luz del Graal apunta a la salvación individual de los hombres dormidos. Para ello se dispone del canto de los dioses y de las 7 vías secretas de liberación espiritual. Por el contrario, dentro de la estrategia odal, el Graal debe cumplir el rol fundamental de restaurar la función regia, o sea, debe servir a un propósito racial o social. Por eso el Graal será requerido en todos los casos en que se intente instaurar el imperio universal o cualquier otro sistema de gobierno basado en la aplicación social de la ley del cerco, monarquía, fascismo, nacionalsocialismo, aristocracia del espíritu, etc. Los hechos históricos que conducen a la búsqueda del Graal, siempre semejantes, pueden resumirse simbólicamente como sigue. En principio, el reino es terra casta, o el rey está enfermo, o simplemente el trono ha quedado acéfalo, etc. Puede haber muchas interpretaciones, pero esencialmente el símbolo se refiere a un agotamiento o decadencia en el liderazgo carismático y a un vacío de poder, sea que al gobierno lo ejerza un rey, casta o élite. Los mejores caballeros parten a buscar el Graal, en un intento por poner fin a los males que aquejan al reino y lograr que retorne el antiguo esplendor. Solo uno consigue encontrar el Graal y devolver el bienestar al reino, ya sea curando al rey o coronándose a sí mismo. Curiosamente, el caballero triunfante siempre es presentado como tonto, loco puro, ingenuo, pero especialmente como plebeyo.
Los mejores caballeros equivalen aquí a cualquiera de las múltiples fuerzas sociales que se aprestan a lanzarse sobre la función regia cuando existe acefalía o vacío de poder. Finalmente, uno de ellos triunfa y restablece el orden en el reino. Era el plebeyo y ahora es rey, con la aprobación y el consentimiento del pueblo. En mi interpretación, esto significa, evidentemente, que una fuerza social ha predominado sobre las restantes, los otros caballeros, y ha reemplazado el orden existente, que estaba entredicho, por un nuevo orden, unánimemente aceptado por el pueblo. Pero si el problema se reduce a una mera lucha por el poder, ¿para qué necesita el nuevo rey, o nueva élite, aristocracia, casta, etcétera, encontrar el Graal? Porque el Graal confirma a la función regia. Cuando en tiempos de crisis una élite o un líder carismático accede al poder, con intenciones de restauración regia, debe apresurarse a legalizar su situación, pues si no, otra élite o líder vendrá a cuestionar sus títulos e intentará también ocupar el lugar vacante, sucediéndose así una interminable serie de batallas, políticas o militares. Pero si hay lucha por el poder, nadie tiene su control, y puede ocurrir que al final el reino acabe dividido entre varias facciones. Es necesario dirimir la cuestión, consultar a un juez infalible, a una autoridad indiscutida y trascendente. Aquí es donde se plantea la necesidad de recurrir al Graal. ¿Por qué el Graal? Porque el Graal es también la tabula regia, la lista de reyes. Él dice quién debe gobernar, a quién le corresponde regir, porque él revela quién tiene la sangre más pura. Pero esta revelación no es simplemente oracular y arcana, sino que por mediación del Graal, la pureza del líder, su derecho a la conducción, será conocida por todos y reconocida por todos, carismáticamente. De allí que el loco puro, de linaje hiperbóreo pero de estirpe plebeya, luego de encontrar el Graal, sea reconocido por el pueblo como rey indiscutido. Cuando un linaje hiperbóreo confía en la luz del Graal para la elección de sus líderes, puede decirse con propiedad que se sucederá una dinastía de reyes del Graal. Durante el reinado de uno de estos, puede pasar que el linaje alcance un grado tan elevado de pureza que se haga digno de obtener la custodia de la Bruna de Oricalco. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el siglo XIII en el condado francés de Toulouse, cuando la Bruna de Oricalco fue confiada a los perfectos cátaros. Se alegará, contra esta afirmación, que los cátaros eran maniqueos, es decir, herederos de una tradición gnóstica, y que ese es el motivo por el cual fueron aniquilados, existiendo solo una relación circunstancial entre ellos, los condes de Toulouse y la población occitana. Tal argumento, de origen golem moderno, intenta desviar la atención del hecho más importante de la epopeya cátara, su relación con el Graal. El hecho de que fuesen gnósticos, cosa que nadie discute, y de que enseñasen una de las 7 vías secretas de liberación, basada en la canción de Amort de los dioses leales, origen de la cultura de los trovadores, cosa que pocos conocen, no explica para nada su relación con el Graal. El Graal, en el marco de la estrategia odal, tiene un sentido puramente racial. Si la Bruna de Oricalco fue confiada a los cátaros, es porque estos participaban activamente en técnicas de transmutación colectiva, las que no pueden excluir a la función regia, y no simplemente porque eran de filiación gnóstica. Un tema conectado con la propiedad que posee el Graal de ser tabula regia es el del Mesías imperial y su imitación, el Mesías judío. En principio diré que se es rey del Graal por la pureza de sangre,
atributo absolutamente individual que no depende ni de la raza, ni de la estirpe, ni de ningún otro patrimonio material. Un rey del Graal exhibe virtudes puramente personales, tales como el valor, la intrepidez o el honor, y jamás fundamenta su prestigio en las posesiones materiales o en el valor del oro. La autoridad de un rey del Graal, por estas razones, proviene exclusivamente de su carisma personal, el que se extiende al resto del pueblo, merced a la vinculación que se establece entre el rey y cada uno de ellos, en su sangre, por mediación del Graal. Ese es el principio de la mística psicosocial. Por eso, un rey del Graal, en su comunidad, es reconocido por el pueblo. Naturalmente, que todos los pueblos tendrían su rey del Graal si la acción de la sinarquía y de la raza hebrea, con su democracia, socialismo, comunismo, etc., no hubiesen usurpado la función regia. De todos modos, cabe preguntar, ¿habría, a nivel universal, para los linajes hiperbóreos, la posibilidad de que un rey del Graal fuese reconocido por todos? Se trataría aquí de una persona de innegable pureza, cuya majestad resultaría evidente para todos los linajes de la tierra, los que podrían aceptar o no su potestad, pero a quien no podrían negar el derecho de regir. Bien, es fácil responder que el único señor que acredita, para todos los linajes hiperbóreos, tal derecho, es Christos Lucifer. Si él se presentase ante los linajes hiperbóreos, su derecho a regir por la sangre, basado en su innegable pureza, podrá ser aceptado o rechazado, pero jamás desconocido.